Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy quiero ofreceros un vídeo, quiero hablaros acerca de una cosa que me interesa mucho y que está al orden del día, como siempre, desde hace mucho, y que es el fenómeno OVNI. Del fenómeno OVNI se ha hablado muchísimo. Es un tema muy antiguo, más de lo que la gente se cree, pero recopilado o constatado hace por lo menos casi 100 años que se empieza viniendo a ver cómo el fenómeno OVNI viene cada vez a más. Pero yo pienso que el fenómeno OVNI es mucho más antiguo de lo que se nos ha hablado. Todo este tipo de cosas se han hablado muchísimo, tanto en libros como investigadores, escritores, etc. Pero me gusta abordar el tema, aunque estén muy hablados, y creo que siempre se puede sacar cosas nuevas y sobre todo transmitir cosas nuevas. Creo que esta es una de las cosas más importantes que a la humanidad le han sucedido después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Creo que es una de las cosas más importantes después de la vida de Jesús. Para abordar el tema OVNI, creo que lo mejor es, más que hablar de él o cuestionar, creo que es hacer preguntas. Yo he recopilado una serie de preguntas que se me han ocurrido. Si a vosotros se os ocurren más, pues me lo dejáis en los comentarios o como vosotros consideréis oportuno. La primera pregunta que a mí me venía a la mente es: ¿el fenómeno es real? Bueno, para mí es completamente real. Para miles de millones de personas es completamente real, que cuentan sus experiencias, que cuentan sus vivencias, algunas impresionantes, asombrosas. Yo creo que no solo que es un fenómeno real, sino que es un fenómeno de peso, es un fenómeno súper importante en nuestro día a día, es un fenómeno que sigue estando presente, que cada día se reinventa, que cada día está ahí, nos ofrece cosas completamente nuevas y diferentes, y que cada día nos da un pequeño mensaje encriptado y que nos explica o que nos comenta el futuro del ser humano. Otra pregunta que tengo aquí es: ¿qué son? Bueno, ¿qué son? Pues hay gente que, bueno, dependiendo de las experiencias, hay diferentes fases, ¿no? Diferentes formas de abordar el fenómeno. Dijéramos que cuando tú ves la gente que asegura cuando ha visto un OVNI, lo ve como luces, de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces, en base a esas luces, luego también se han visto objetos como tales, físicos, no solo una luz. Luego se han visto a los tripulantes, luego, bueno, hay una serie de casos interesantísimos, una serie, miles, cientos de miles de casos, y los que no conoceremos, que son interesantes, que entroncan directamente con la pregunta de qué son, si son esas luces, si son esas naves, si son los seres físicos, si son naves, tripulaciones, si son, bueno, pueden ser de todo, pueden ser naves, esas luces pueden ser naves que nosotros no comprendemos, ya no solo a nivel físico, quiero decir, de aleaciones o composiciones que nosotros desconozcamos por completo, auténticos prodigios físicos como aparatos que pueden recorrer distancias, pues vaya usted a saber. Pueden ser seres luminosos que se mueven y que puede ser, no lo sabemos. Hay gente que postula que lo son, hay gente que con sus experiencias asegura que así es así, y que dice que bueno, que hay muchos seres que no son objetos y que los tripulantes no solo van dentro, sino que también hay seres que son así, de luz, haces de luz, que se mueven o que se manifiestan de una determinada manera por un motivo, para enviarnos un mensaje o para realizar una tarea desconocida, y que pueden ser eso.
¿Pueden ser luz física y que dentro haya alguien manejándolo? Puede ser. ¿Pueden ser naves grandes, pequeñas? Lo son, de hecho, mucha gente así lo asegura. No lo sabemos muy bien, tenemos sospechas, pueden ser muchas cosas. ¿Cómo son sus tripulantes? En el caso de que los haya, pues de muchas maneras. Se han hecho estudios acerca del caso y todavía no se llega a una cifra concreta, ni se llega a concretar ni siquiera el tipo de raza ni la morfología, porque en base a que no has podido constatar físicamente ni a nivel científico nada, solo son normalmente suelen ser relatos de los testigos que hablan acerca de lo que han visto, pero de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores, de todo. Grandes, pequeños, muy grandes, rubios, altos, cabezones, con grandes ojos, con los cuales te puedes comunicar a la perfección en el idioma natal del testigo, con otros ni siquiera te puedes comunicar y con otros directamente no hay una forma antropomórfica, no hay una forma humana distinguible y son excesivamente extraños. Entonces, ¿cómo son sus tripulantes? Pues de diversas maneras, o sea, una amalgama impresionante de los cuales no se ha podido constatar. Se tienen algunas nociones de algunas posibles razas, pero tampoco se sabe. También se han hablado de, pues eso, de cómo son las características físicas que tienen y la verdad es que son completamente diferentes unos comentarios de otros y posiblemente sean razas completamente diferentes, aunque sean parecidas. Otra pregunta, ¿de dónde vienen? No tenemos ni idea, no lo sabemos. ¿Pueden venir de otras dimensiones? Pueden venir de otros planetas, no lo sabemos, no tenemos ni idea de cómo consiguen llegar aquí, que es la siguiente pregunta. No tenemos ni idea el tipo de tecnología que para nosotros es mágica, porque no la comprendemos, no comprendemos cómo alguien puede salvar las distancias desde Alpha Centauri, que está a 4 años luz, 4 años viajando a la velocidad de la luz, ¿vale? Viajando a la velocidad normal, no te quiero ni decir. Entonces no tenemos ni idea de dónde vienen ni en muchos casos las características de su mundo. Hay testigos que hablan que el contacto con ellos, etcétera, han podido obtener algún tipo de información, han podido obtener algún tipo de dato acerca de los planetas natales, siempre y cuando ellos quieran revelar datos, por supuesto, de los testigos, ¿vale? Siempre y cuando este tipo de gente o este tipo de entidades, este tipo de seres venidos fuera de la Tierra, tanto de otros planos como de otros mundos, quieran revelar ese tipo de datos. Entonces hay testigos que sí hablan acerca de los planetas natales de estos seres con los cuales han tenido contacto. La siguiente pregunta, que es la que más o menos estaba entrelazada con la anterior: ¿cómo han conseguido llegar hasta aquí? Pues vete tú a saber. No lo sabemos. Hay en algunos casos que consiguen salvar las distancias. ¿Cómo? Puede ser que a lo mejor nuestro problema sea lineal, que nosotros nos desplazamos de forma lineal, en tren, en barco, en avión, en cohete, en lo que sea, pero de forma lineal. A lo mejor ellos no necesitan desplazarse de forma lineal y simplemente consiguen atravesar una dimensión y estar completamente en la otra. La famosa hoja esta de que la doblas, vale, estás aquí para llegar a este punto, en vez de hacer una forma lineal, lo que haces es atravesar, ¿no? Es una forma física muy famosa, ¿no? Lo de la dobladura del papel. No lo sabemos, no tenemos ni idea de cómo consiguen salvar esas enormes distancias, ni de dónde vienen, ni cómo consiguen, ni pequeños datos, pequeñas informaciones que nos hacen vislumbrar o entrever un poco la capacidad impresionante de estos seres, que pueden llevarnos miles de millones de años, 50.000 años, su civilización con la nuestra. ¿Os imagináis dónde estaríamos con 50.000 años? Ahora, después de 50.000 años, ¿os imagináis? Pues yo tampoco.
las cosas que podríamos conseguir si en cuestión de 1000, 2000, 3000 años tenemos esto, ¿vale? ¿Qué quieren? Las intenciones que tienen. Bueno, pues tampoco lo sabemos muy bien. Tenemos la sospecha global, generalizada, intentando coger la mayor gama de casos que no son agresivos o parece que no sean agresivos. Entonces el mayor compendio de ellos, y intuyo que quieren, yo particularmente, ¿vale? Hay muchos que dicen otro tipo de cosas, que quieren concienciar un poco o hacer entender o hacer entrever que no solo que el fenómeno ovni es real, sino abrir un poco la expansión mental de lo que es la sociedad, de lo que es el planeta, de lo que son las personas que viven en este planeta, y hacer entrever que ahí fuera hay mucho más tránsito incluso que aquí dentro, que tenemos vecinos y que no nos enteramos, que vivimos en los mundos de Pubuki y que no sabemos que compartimos espacio con otras miles de millones de trillones de civilizaciones y de criaturas completamente diferentes a nosotros, que eso te ayuda a tener una concepción y un respeto sobre el ambiente y sobre la situación completamente diferente, en definitiva ayudarnos un poco a evolucionar y decir, cuidado que no sois los únicos, que aquí hay más gente, que aquí hay más cosas, y eso indudablemente lo que nos obliga y lo que nos proporciona, aparte de información, es que pensemos, que paremos, que paremos a pensarnos que hay más, que probablemente hay hermanos mayores que nos puedan dar un cachete, que la forma de vivir a lo mejor no es la adecuada, y sobre todo que con el fenómeno ovni indudablemente lo que tienes que hacer es reorganizarte tu vida, preguntarte miles de cientos de cosas que son dogmas aquí, pero que en la realidad del asunto, del entorno real, pueden ser cosas completamente insignificantes, incluso demostrables ellos y nosotros no poder. Entonces reorganizan tu vida por completo y tiran abajo tus cánones o tus pilares básicos de comportamiento y te hacen reorganizarte la vida por completo. ¿Desde cuánto nos visitan? ¿Desde cuánto hacen que están aquí? Tampoco lo sabemos. No tenemos datos, pueden ser, se sobreentiende que desde siempre, que desde la noche de los tiempos están aquí, que hay vestigios de ellos, que se hablan en civilizaciones antiguas, en culturas antiguas, relatos, mitos, leyendas, folclore, se habla de este tipo de cosas, y cuanto más cercano a nosotros en el tiempo está, más datos y mayor consistencia a nivel de información hay sobre ellos, y sobre todo la relación, véase la Biblia, véase, no sé, muchísimas cosas, muchísimos relatos, sobre todo religiosos, no sé por qué, pero la religiosidad siempre ha conectado mucho con el fenómeno ovni, que ahora le llamamos fenómeno ovni. Antes vete tú a saber cómo le llamaban, y si le llamaban probablemente antiguamente a los antiguos ángeles, tanto de la Biblia como de otras civilizaciones, o a los demonios, o a los... se les llamaba así, pero realmente lo que estábamos viendo en ese momento, las personas de ese momento, eran seres de otras civilizaciones con miles de años de evolución que volaban, y en aquella época, pues, ¿cómo puedes tú hacerles entender a esos seres? No lo puedes hacer entender a nosotros. ¿Cómo puedes hacer tú entender a las personas de aquella época que unos personajes vuelan? Pues se les deifica, son dioses, son demonios, y se les encumbra o se les ensalza hacia unas posturas tanto intelectuales como a nivel de religiones completamente insalvables, ¿entiendes? Entonces están completamente plagados. Nosotros entendemos o creemos que desde hace miles de millones de años, incluso probablemente ellos de alguna manera fueran nuestros padrinos o nuestros alumbradores, o que ellos no se parecen a nosotros, que probablemente nosotros nos parezcamos a ellos por antigüedad,
¿vale? La silla no se parece a la astilla, sino la astilla a la silla, ¿no? Es un dicho que hay muy famoso. Entonces, ¿desde hace cuánto están aquí o desde hace cuánto nos visitan? No lo sabemos, no tenemos ni idea. Creemos, intuimos, tenemos el leve tenor ese de que pues desde siempre, de que están aquí pues desde que el mundo es mundo, desde que nosotros tenemos concepto de que somos seres humanos. ¿Por qué no se muestran abiertamente? No sé, bajan a la Casa Blanca y dicen: hola, aquí estamos. A cualquier sitio público, en la retransmisión de las Naciones Unidas, bajan y picotean y dicen: oye, aquí estamos. Pues porque no todo el mundo probablemente, entiendo, que está preparado para ese tipo de información, y porque hay gente que incluso generacionalmente no está preparada para ese tipo de cosas. Si es incluso con la tecnología, y nuestros abuelos, nuestros padres alucinan con que puedas hablar con otra persona por videoconferencia o con el 3D o con, yo qué sé, con la información holográfica o con cualquier cosa, imagínate decir que desde siempre esos seres han estado ahí. Alucinarían. Nos tendríamos que, lo dije en algún que otro vídeo anterior, que reorganizar todo lo que entendemos, todo lo que sabemos, de nuevo, tirarlo a la basura y hacer nuevo. Eso es un trabajo, sobre todo mental, impresionante. La vida de muchas personas se vendría abajo y no todo el mundo tiene la capacidad ni la fortaleza de volverse a reinventar con 80, 90 años, con 70, con 50, ni con 20, ni con 30. No es tan fácil que venga algo que tire tus cánones establecidos por lo cual tú riges tu vida. Eso es un cisma impresionante, eso es un golpe brutal a la vida. Entonces creo que ellos son conscientes. Tendrías que replantearte la política, tendrías que replantearte la religión, tendrías que replantearte tu forma de vivir, tu forma, porque es lógico, alguien que viene de fuera, igual que lo hicimos nosotros con los de América del Sur, exactamente igual, con las colonias, con los aztecas, exactamente igual. Entonces, y mira lo que pasó. Entonces, para que no suceda eso, creo que la concienciación es poco a poco, y ellos lo entienden y lo saben. Van picoteando y hay oleadas o hay momentos en los que son más intensos, hay momentos en los que son menos intensos, pero el fenómeno es constante para que haya un calado, entiendo, en la sociedad, sobre todo a nivel de concienciación, ¿entiendes? Entonces, también los estudios de aquí desde los 80, desde los 40, los 50 o incluso un poquillo antes, la concienciación, la forma de ver el fenómeno es completamente diferente. Ahora yo pienso que en muchas áreas de la sociedad está súper aceptado y antes no. Incluso en los 90 vi el otro día un reportaje en el que la gente, de 10 personas que preguntaban, vamos a poner, 2 o 1 te decían que sí creían y estaban convencidos y te daban unos argumentos un poco aceptables. Los demás directamente te decían que no, que son pamplinas, tonterías. En los 90, ¿vale? Entonces es alucinante. ¿Por qué a veces hacen cosas absurdas? Vienen, pues no sé, hay casos que vienen, preguntan la hora: oye, ¿qué hora es? Pues tal, hasta luego, y se van de una forma extraña, porque se van dando unos saltos muy grandes, o bajan, no dicen nada y se vuelven a ir, o no sé, cosas completamente absurdas y rocambolescas. Si tenéis oportunidad de estudiar el fenómeno de lo absurdo, el fenómeno ovni de lo absurdo, veréis que hay casos, multitud de ellos, que no tienen ningún tipo de sentido lo que hacen. No es decir, o sea, has recorrido o has venido, me has querido visitar para decirme una estupidez, o para ni siquiera decirme nada, o para preguntarme por dónde se va no sé dónde, y tú... Pero, ¿sabes? Es como un shock emocional. Pero yo pienso que simplemente lo que pretenden es dejar constancia de que ha estado ahí, de que ha sucedido eso. Y cuanto más absurdo, mejor. ¿Por qué? Porque no te van a creer y el mensaje de que ellos han estado ahí se va a diluir mucho más, ¿entiendes? No se va a descafeinar tanto y es como mucho más sutil, ¿entiendes?
si es más absurdo. Y cuanto más absurdo, más llamativo es, menos creen al testigo y más fuerza, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, obtiene para el testigo y más lo cuenta, con lo cual más en la concienciación social hay. Primero pasa de credibilidad cero, luego pasa de absurdo y luego de absurdo hay un decline ahí en el que pasa de que, bueno, son muchos casos, la gente se lo va planteando, es como ir poquito a poco sirviéndote la mesa, ¿no? Es muy curioso. ¿Qué otros fenómenos o misterios están relacionados con ellos? Pues muchos. Yo pienso que muchos, o hay muchos casos que son así. Casos de personas que han fallecido están muy relacionados con ellos. Muchos casos de personas que han fallecido, los testigos hablan de que había ovnis por el lugar y de que muchos familiares han aparecido a través de este tipo de objetos o de este tipo de masas luminosas. Y otras muchas vertientes como, no sé, Yeti, hadas, muchas, infinidad de historias, folclore, misterios, arqueología antigua, civilizaciones, construcciones, infinidad de cosas, conspiraciones, muchísimas historias de misterio están relacionadas o entroncadas directamente o de raíz con el tema ovni. Y si estudias y te empapas a fondo sobre ello, lo verás. ¿Cómo se puede investigar el fenómeno ovni? Bueno, pues cada uno con los recursos que creo que tenga. Unos tienen más tiempo, más capacidades o más valentía, no sé cómo decirlo, y salen a las calles, investigan, conocen casos, los constatan, los intentan saber si son reales o no, en la medida de lo posible toman huellas o datos en el caso de que haya algún tipo de algo y que la nave haya dejado algo. Toman declaración a los testigos, vuelven a tomar declaración a los testigos, recopilan cientos de datos, cientos de informaciones, hacen relaciones entre casos, sobre todo a nivel de tomar datos, y después cuando llegas a un punto de datos importante, sacar una serie de conclusiones, y aún así es una mota de polvo en medio del universo, como se suele decir, porque hay tanta infinidad de casos y tantas cosas que suceden relacionadas con el fenómeno ovni que incluso desconocemos y que conocemos, que desborda, o sea, no hay capacidad de contención, desborda directamente. Yo os recomiendo, según lo que yo hago, que investiguéis o intentéis investigar siempre honestamente, ¿vale? Con los recursos que tenéis, y que esos recursos cada vez, y la investigación os va a llevar cada vez a más, porque es exponencial, no solo por la cantidad de casos, sino por tu forma de reinventarte y de aprender y de adquirir una sabiduría, sobre todo si realmente quieres dedicarte un poco a este tipo de cosas, a desvelar, a entender, a conocer y a relacionarlo con tu entorno, que es un fenómeno, como he dicho antes, ya no solo real, sino es un fenómeno extremadamente importante, uno de los pilares básicos y fundamentales del ser humano. Así lo pienso yo. Entonces os recomiendo que investiguéis, os recomiendo que salgáis, os recomiendo que intentéis hacer un trabajo mínimamente de campo, que recopiléis datos, información, que os cuestionéis todo y que cojáis los mayores datos posibles, que os cojáis un cuadernito de campo o que encontréis y que toméis datos, fotos, vídeos, que os grabéis, que intentando, porque toda información, la que te pasa por la cabeza en un momento determinado es importante, sobre todo porque nunca se sabe lo que uno puede aportar ni los casos que puede llegar a conocer, que jamás puede ser, quién sabe, han salido a la luz. ¿Están entre nosotros y no lo sabemos? Eso es una de las preguntas más efectuadas, los famosos infiltrados. Pues muy probablemente, así también lo dicen muchísimos cientos de miles de casos. Yo no digo que vaya uno que sea completamente, como hemos dicho antes, cómo son sus tripulantes, los altos, bajos. No creo que vaya uno de 3 metros andando por la calle y digas, ah, ¿qué tal, fulanito? No, ¿entiendes?
tienen que ser morfológicamente parecidos a nosotros o que tengan una tecnología que les haga camuflarse en nuestra sociedad. Pero si son científicos, si son estudiosos, si son ángeles o si son lo que sean, si quieren estudiar, o muchos de ellos tendrán diferentes categorías de evolución, si muchos de ellos quieren investigarnos, quieren entender nuestro comportamiento, no hay mejor manera que hacerlo que en el medio. Los que estudian a los primates, a los chimpancés, o yo que sé, a otras culturas perdidas que no han tenido prácticamente relación con el ser humano, lo que intentan hacerlo es en su medio, intentar fusionarse o intentar estar lo más mimetizado con el medio, y qué mejor manera que, si nos parecemos a ellos, pues andar tranquilamente, libremente por la calle, intentar mezclarse en nuestra sociedad, en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, es lo mejor. Y hay estudios muy interesantes acerca de los infiltrados, que no solo van paseando por ahí por la calle y van haciendo o investigando, muchos de ellos no se relacionan, muchos de ellos simplemente investigan desde dentro pero desde fuera, ¿vale? Y hay otros muchos que interactúan, y hay otros muchos que cumplen funciones o facetas que desconocemos por completo y son impresionantes. ¿Están en contacto con personas? Sí, hay contactos con personas. Ahí es lo de los contactados, es un tema peleagudo, porque sobre todo hay una fase, sobre todo la primera, desde los 50, los 60, los 70, los 80, incluso los 90, que hay muchos contactados que son contactados que a lo mejor no han salido bien parados, sobre todo a nivel intelectual, que no se ha dado, a lo mejor, probablemente, yo desconozco, la difusión adecuada, que han sabido aceptar de una manera un tanto diferente, y muchos de ellos han quedado completamente destruidos. Lo que hablábamos antes de la capacidad de aceptación de este tipo de cosas, sus vidas han quedado completamente destruidas por el mero contacto con ellos, por el mero estar y pensar, y han quedado completamente destruidos a nivel personal. Pero hay luego una fase de contactados que hablan, que dicen y que aseguran y que dan información, y hay otros que no dicen absolutamente nada. Esos son muy curiosos y muy interesantes, los que no dicen absolutamente nada, los que te enteras por casualidad o porque ellos han decidido así, y los que mantienen incluso una larga relación con estos seres, estas entidades. Son personas concretas, no van por ahí teniendo relación con cualquiera, ¿vale? Y que no lo saben, y que probablemente esas personas cumplen unas funciones determinadas en este juego, en este show. ¿Cómo influiría? Esta es una pregunta que os quiero lanzar, que yo voy a contestar para mí personalmente, ¿vale? Pero os voy a lanzar. ¿Cómo influiría en tu vida si mañana descubres que los ovnis y sus tripulantes son reales y que nos visitan desde la noche de los tiempos? Yo la contesto, vosotros contestarlos para vosotros, sinceramente, porque si no la pregunta no tiene mucho sentido. Para mí no lo cambiaría, lo ha cambiado todo. Para mí creo que es, como he dicho antes, uno de los fenómenos más importantes que hay, más importantes, como digo, desde el nacimiento de Jesús de Nazaret y desde la vida de Jesús de Nazaret. Es uno de los fenómenos más importantes de la humanidad. Creo que es... Todavía no hemos sabido catalogar su dimensión ni su importancia, vamos rascando la superficie poquito a poco, pero creo que es impresionante, creo que es fascinante, y creo que en la vida de toda persona es una cosa que no le deja indiferente. No es decir, bueno, un ovni y tal, no. Si tú te planteas y tú te cuestionas qué hace esa luz ahí, cómo se mueve, cómo se desplaza, las velocidades que adquieren, las cosas mágicas, físicas que nosotros no podemos hacer o entender, tu vida no vuelve a ser la misma. Si te haces unas preguntas adecuadas, si pasas o tienes una mente infantil, o yo que sé, o estás en tu día a día, en tus quehaceres, y tienes otro tipo de problemas, fantástico. Pero una persona que... eso lo cambia todo. Hay gente que ha cambiado completamente, diametralmente de pensamiento, y ya no vuelve a ser la misma, porque se pregunta una serie de cosas. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Yo no... Médicos, astronautas, amas de casa, da igual, mecánicos, da exactamente igual. Cambia tu vida por completo y dice, bueno, ¿yo qué soy en relación a eso, a todo esto que realmente existe? ¿Qué he estado haciendo hasta ahora?
poco más, esto es el fenómeno OVNI, quería hablaros de él y seguiré indagando, seguiré hablando de algunos casos que me parecen súper interesantes. Y bueno, ir poquito a poco rascando la superficie de esto, que creo que es muy interesante y creo que es necesario, sobre todo aparte de interesante. Bueno, se me ha apagado la cámara. Vamos a intentar, como decía, poquito a poco ayudar un poco a concienciar todo este tipo de cosas y a fomentar que la gente sobre todo investigue y saque sus propias conclusiones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo, amigos.